Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy conversamos con el profesor Tulio Mavares de la Facultad de Humanidades y Educación de la Escuela de la Mención de Biología, y hemos venido conversando a propósito de la teoría de la evolución y de la vida y obra de Charles Darwin. Ya tenemos entonces, profesor, digamos, los fundamentos de la teoría de la evolución. Ahora, ¿qué evidencia hay para respaldar esa teoría? Hay mucha gente que no cree en esta teoría. ¿Cómo podemos hacer para persuadir a los que no creen en esta teoría de que la acepten? Bueno, mire, ¿qué nos hace pensar que hay la evolución? Hay mucha evidencia que será largo y complicado enumerar. Bueno, las directrices generales, sí, las principales. Las evidencias paleontológicas, la evidencia de los fósiles. Se han obtenido o se han conseguido fósiles que presentan una mezcla de características de grupos taxonómicos que actualmente están separados y no se mezclan entre sí. Por ejemplo, el famoso Archaeopteryx de la era del Jurásico a la era Mesozoica. Este era un ave fósil. Fue un ave que tenía plumas, pero no tenía saco aéreo en los huesos. Tenía una larga cola tipo reptil, tenía dientes en el pico. Dígame, no tenía entonces, esa que es un quilla camino intermedio entre ave y reptil. Tenía unas características de ave típicas como son las plumas y las alas, pero tenía otras características que eran de reptiles. Pero hay alguna gente que dice que el registro fósil es muy incompleto y que hay demasiados huecos en la cadena de una especie a otra, es decir, que no hay fósiles transitorios. Eso ¿Qué podemos responder? Eso puede ser válido hasta cierto punto, pues no se olvide que existen millones de especies y es difícil conseguir los restos de todas las especies. Primero, porque el registro fósil es solo una muestra parcial, bastante incompleta de la vida que existió en el pasado, porque las condiciones de fosilización no se dan en cualquier momento ni en cualquier parte. Tiene que ser un terreno seco. Es decir, terrenos donde el resto del animal queda rápidamente cubierto por sedimentos y en condiciones anóxidas que no se ha descompuesto por la bacteria y otro organismo descomponedor. Claro. Esa es una condición y pocas veces se da esa situación. Después, porque muchos fósiles permanecen todavía enterrados en el estrato de la Tierra. ¿Cuándo tienen acceso a ellos los paleontólogos? Cuando hay erosión y quedan esas capas descubiertas, entonces los paleontólogos descubren restos en ellos. Pero hay gente, los que se oponen a la teoría de la evolución, que dicen, bueno, pero es que esos fósiles realmente no son evidencia de evolución, son sencillamente evidencia de especies distintas a las que hay hoy, pero nadie ha visto con sus propios ojos la evolución, entonces, por lo tanto, pues la evolución no existe. Es lo que muchos creacionistas dicen. ¿Cómo le respondemos? Vamos a hacer un símil. Hay crímenes donde los detectives descubren una serie de rastros de evidencias genéticas o de otro tipo que indican claramente que una persona cometió el crimen, pero el detective no vio ese crimen. Entonces, aquí estamos apelando a evidencias lógicas. Es decir, que el biólogo evolucionista actúa como un detective. Busca evidencia y reconstruye la escena. En cierto modo actúa como un detective. Trata de reconstruir el pasado. Y mientras no haya evidencia en contra de eso, mientras que no se mete, por ejemplo, que el Archaeopteryx vivió simultáneamente a otras aves y a otros reptiles, que los hombres fósiles vivieron simultáneamente a los dinosaurios, simultáneamente al hombre actual. Todo encaja, no hay argumento contrario a eso. Por supuesto, no se puede detallar lo que tú dices, de que se vea, porque la evolución es un proceso que dura enormes lapsos de tiempo, millones, cientos de millones, a veces miles de millones. No, y yo creo que sí hay que objetar también a la gente que presenta esta oposición, que, por ejemplo, Darwin, él dijo que sí se podía observar por lo menos una microevolución dentro de las especies mediante la selección artificial, la domesticación de los animales. En cuestión de algunas generaciones, una raza de perro puede convertirse en otra y eso lo podemos observar. Bueno, pero eso es selección claro, artificial. eso es dentro de una misma especie. Pero y tú ves también, puedes apreciar a veces durante la vida de un investigador
cambios en una especie que producen variedades, razas, claro, pero no lo pero suficiente como para convertirse en otra especie. Sin embargo, ha habido casos de evolución muy rápida que dan origen a nuevas especies. Se ha detectado, por ejemplo, que algunas especies de plantas producido por hibridación y un cambio cromosómico llamado poliploidía. Todo aumenta el número de cromosomas, todo el juego de cromosomas aumenta y esa planta adquiere características distintas. Además, no se puede cruzar con la planta progenitora. Esto está documentado en forma natural en muchas plantas y está documentado por experimentos. Hay un experimento famoso que hizo un ruso, Karpechenko creo que se llamaba, que trató de hacer el híbrido de la col con el rábano a fin de económicamente conseguir una planta con hojas de col y raíces de rábano. La consiguió, sí, pero tenía lamentablemente raíces de col y hojas de rábano. O sea, económicamente fue un fracaso. ¿Qué otro conjunto de evidencia hay a favor de la teoría de la evolución, además de los fósiles? Hay evidencias moleculares. Hay evidencias, por ejemplo, que demuestran que el hombre comparte con el chimpancé el 99% de su genoma, de sus genes. Es apenas una diferencia del 1%. Y otros organismos, otros monos, tienen menor porcentaje. Por ejemplo, el orangután tiene un 97% con el hombre. Los monos normales tienen 80 y pico, 70 y pico %. No recuerdo la cifra exactamente. Se demuestra que hay un paralelismo entre las diferencias del organismo y la semejanza de su composición genética, de su genoma. Pero hay gente que dice eso no demuestra que unas especies vengan de otras. Bueno, sencillamente demuestra que hay similitud genética entre varios organismos, pero no que unas especies vengan de otras. Pero si tú ves que las especies han cambiado a lo largo del tiempo, hay una cantidad de fósiles que algunos de los cuales tienen organismos intermedios. Consigues que la evidencia genética se compagina con eso. La evidencia morfológica con los órganos homólogos también se compagina con eso. Ciertos aspectos de desarrollo embrionario están de acuerdo con eso, no se ponen a eso, concuerdan con eso. Y otra serie de evidencias en taxonomía, en ecología, en sistemática, concuerdan con eso. Entonces, viene a conformarse lo que se llama una teoría. Una formulación, una explicación de algo que está apoyada en evidencia, que tiene una serie de hipótesis que están corroboradas. Algunas de esas hipótesis no están corroboradas. Pero ese cuerpo, para los científicos, es suficientemente válido para apoyar la tesis. ¿Por qué nadie objeta la mecánica cuántica? Objeta la teoría atómica. Y todos los hechos no concuerdan con la teoría atómica, ni concuerdan con la mecánica cuántica. ¿Por qué? ¿Será porque no afecta las concepciones religiosas del hombre? ¿Será porque el hombre, esa visión antropocéntrica, el hombre crece algo especial, único, que en toda relación con el resto de la vida afecta nuestra visión de esas cosas? Una cosa importante, para mí no, yo sé que para ti no, para el profesor Andrade no es así, pero yo opino que el evolucionismo no es incompatible con la religión. Es más, hay sectores, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II aceptó la validez de la teoría de la evolución, aunque parece que Benedicto XVI como que objetó algo, ¿no? El último Papa. No, me he leído recientemente eso y no lo había visto antes. Bueno, coquetea con la teoría del diseño inteligente. Y paradójicamente se dice que los protestantes no aceptan la teoría de la evolución. He leído recientemente un artículo que se llama Compatibilidad de la evolución con la teoría, donde una serie de credos protestantes aceptan la evolución, otros no. Es más, hay una asociación en Estados Unidos llamada Proyecto Clerical, donde hay alrededor de 10.000 clérigos protestantes que defienden la evolución. Por supuesto, imagino que habrá como 500.000 o más de clérigos protestantes, pero eso son índices significativos, ¿no? De que hay mucha gente que piensa que la evolución no es incompatible. Sí, pero sigue escandalizando la idea de que en Estados Unidos la mitad de la población no acepta la teoría de la evolución, lo cual es un hecho lamentable
que el mismo país que envía al hombre a la luna, que da a conocer la mayor parte de los avances científicos en el mundo, la mitad de su población no cree en esta teoría. Eso es como para preocuparse. Los mismos norteamericanos se lamentan de eso. Así, estamos conversando con el profesor Tulio Mavares de la Facultad de Humanidades y Educación. El profesor Mavares es especialista en el área de biología y hemos venido conversando a propósito de la vida y obra de Charles Darwin y de la teoría de la evolución. Vamos a escuchar de Jorge Luis Chacín el tema Todo quedó.